En esta oportunidad quiero explicar el concepto de mol. En química el mol es un número específico que ese número recibe el nombre de Avogadro, número de Avogadro, porque fue el primer científico que se puso a estudiar este tema y que decía si teníamos 6,022 por 10 a la 23 partículas de un gas justo en un determinado volumen, que ese volumen resulta ser en condiciones normales de temperatura y presión 22,4 litros, en esa cantidad siempre, no importaba qué gas sea, siempre había una cantidad específica que es justamente 6,022 por 10 a la 23 moléculas de una determinada sustancia, ¿no? Entonces esa cantidad recibió el nombre de mol. Como en la vida real un par es 2 o una docena es 12, en química un mol es siempre 6,022 por 10 a la 23 partículas elementales. Pueden ser átomos, moléculas, cationes, aniones, electrones, lo que fuese. Entonces yo lo que voy a hacer es explicarlo con ejemplos prácticos. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un mol de átomos, no importa qué átomo sea, puede ser átomos de sodio, de hidrógeno, oxígeno, carbono, siempre, en este caso puse átomos de plata, siempre en un mol de átomos de lo que sea, ¿cuántos átomos va a haber? 6,022 por 10 a la 23. En este caso serían átomos. ¿De qué? De plata. Porque aparte vemos el símbolo, ¿sí? La plata, ahí. Ahora, si nosotros hablamos de esta fórmula molecular, ya estamos hablando de la molécula. ¿Por qué? Porque químicamente la molécula está formada por átomos. En el caso del agua tiene 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, una sola molécula de agua. Ahora, si hablamos de un mol de moléculas de H2O, de agua, ¿cuántas moléculas va a haber? Siempre la misma cantidad, 6,022 por 10 a la 23, pero en este caso son moléculas de agua. Es como si decimos, tengo una docena de huevos, tengo 12 huevos, tengo una docena de facturas, tengo 12 facturas. Entonces, por más que el mol siempre equivale a 6,022 por 10 a la 23, siempre tenemos que indicar de qué se está hablando, ¿sí? Por eso es importante diferenciar átomos de moléculas. Ahora, lo que yo quiero explicar es por qué es tan importante este concepto de mol. Si nosotros vamos a la tabla periódica y buscamos la información de la plata, ¿sí? Acá la plata tiene un número atómico de 47 y una masa atómica de 107,87. Esa sería la masa promedio de muchos isótopos de la plata. Por eso siempre yo explico que si hablamos del número redondeado, que en este caso sería 108, porque después de la coma sigue un 8, 107,87, lo redondeo a 108. La masa de un átomo solo de plata es 108 UMA, unidad de masa atómica. O si no, quiere decir que hay 108 partículas en el núcleo de la plata. Esa sería la masa atómica relativa. Ahora, justamente si nosotros tenemos un mol de átomos de plata, tenemos una cantidad enorme de átomos de plata, 6,022 por 10 a la 23 átomos de plata. En estos átomos van a aparecer los isótopos y justamente la masa molar es una masa expresada en gramos de esa cantidad de átomos, o sea, de un mol de átomos de plata, que justamente es el número que está en la tabla periódica, o sea, 107,87 gramos. Esto que yo estoy diciendo acá lo puedo expresar gramos por mol. Estoy hablando de la masa molar. ¿Por qué? Porque son los gramos que hay en un mol de átomos o de moléculas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Es un número promedio. Y si yo hablo, en este caso, de
la masa atómica relativa, justamente la masa atómica relativa es el mismo número, ¿sí? Si hablo de un solo átomo va a ser 108 UMA. Y si hablo de la masa relativa del elemento, la podemos expresar como 107,87 unidades de masa atómica. Entonces, ¿qué pasa? Justamente es el mismo número, pero ya expresado con la unidad gramos, cuando tenemos justamente un mol de un determinado átomo. Y es la misma cantidad que la masa atómica relativa. Ahora, si hablamos de la molécula agua, la molécula agua está formada, una sola molécula de agua, por hidrógeno y oxígeno. Entonces, un mol de moléculas de agua, ¿cuántos gramos va a pesar? Vamos a la tabla periódica, buscamos el hidrógeno, ¿sí? Que tiene masa 1,007, pero bueno, 1 en redondeo, y el oxígeno es 15,99. Entonces la redondeamos a 16. Tenemos 2 por 1 del hidrógeno, 2, más 16 del oxígeno, 18. La masa molar, que en muchos libros aparece como PM, masa molar o peso molar, por más que en física peso y masa no es lo mismo, ¿cuánto va a ser? Va a ser 18 gramos por mol, ¿sí? Y si hablamos de la masa, en este caso molecular relativa, vamos a sacar acá atómica, porque tengo un átomo arriba y una molécula abajo. La masa molecular relativa sería 18 UMA. Entonces, la importancia de esto es que la masa relativa tiene el mismo valor que la masa molar. Lo que ahora voy a hacer es explicar cuestiones prácticas aplicando el concepto de mol. Si nosotros nos preguntamos, ¿cuántos átomos hay en 2,5 moles de plata, no? Y bueno, ¿qué tenemos que aplicar? Simplemente el concepto de mol. Si en un mol de lo que sea, en este caso en un mol de átomos de plata, ¿no? Tenemos 6,022 por 10 a la 23 átomos de plata en 2,5 moles, ¿cuántos átomos vamos a tener? Simplemente lo que hacemos es 2,5 por, y este número lo podemos escribir 6,022. Apretamos la tecla exponencial que me abrevia por 10 elevado a y simplemente ponemos 23. Entonces el resultado es 1,5 por 10 a la 24 átomos de plata. Si no lo quieren escribir de esa manera, lo pueden escribir tal cual, 2,5 por, y escribimos el número de Avogadro tal cual en la calculadora, 6,022 por 10, el elevado aparece a veces con ese símbolo, con XY, también puede aparecer en alguna calculadora, elevado a la 23, y nos da 1,5 por 10 a la 24. Ahora, si nosotros queremos saber cuántos gramos pesan los 2,5 moles, ¿qué tenemos que aplicar? El concepto de masa molar. El concepto de masa molar nos dice cuántos gramos hay en un mol, que nosotros lo tenemos acá. Entonces, si en un mol de átomos de plata, o sea, un mol de átomos de plata pesa 107,87 gramos, 2,5 moles de átomos de plata, ¿cuánto va a pesar? Y bueno, y ahí tenemos 2,5 por 107,87, nos da 269,675 gramos. Esto sería lo que pesarían los 2,5 moles, ¿sí? Y ahora, como último ejemplo, si tenemos 1 litro de agua en la vida real, que lo vamos a considerar equivalente a 1 kilo de agua, o sea, 1000 gramos de agua,
¿cuántos moles son de agua? ¿Y cuántas moléculas de agua tengo yo en ese kilogramo de agua? Entonces, vamos a relacionar gramos con moles. ¿Quién nos relaciona gramos con moles? La masa molar. Entonces, dijimos que el agua tiene una masa molar de 18 gramos. Entonces, ¿qué ocurre? Si 18 gramos, o sea, el peso molar del agua es 18 gramos por mol. Entonces, si 18 gramos de agua equivale a un mol de agua, 1000 gramos de agua, ¿cuántos moles serían? Entonces tenemos 1000 dividido 18, 55,55 moles de agua. Esa sería la primera respuesta. ¿Cuántas moléculas hay en esos 1000 gramos de agua? Lo pueden hacer de dos maneras. Como ya tenemos moles, la cantidad de moles que equivale a 1000 gramos, podemos calcular cuántas moléculas hay con el número de Avogadro. ¿Por qué? Porque siempre sabemos que un mol de cualquier cosa, en este caso de agua, equivale a 6,022 por 10 a la 23 moléculas de agua, ¿no? Entonces, 55,55 moles de agua, ¿cuántas moléculas serían? Entonces ahí tenemos que hacer la cuenta. 55,55 por 6,022 por 10 a la 23 y nos da 3,345 por 10 a la 25 moléculas de agua. Siempre escriban las unidades, moles, moléculas, átomos, gramos, porque no es lo mismo hablar de una cosa que de otra. Y si no, aplicando el concepto de la masa molar y teniendo en mente el concepto del número de Avogadro, yo puedo directamente decir 18 gramos, yo ya sé que equivale a un mol de agua. Entonces en un mol tenemos 6,022 por 10 a la 23 moléculas de agua. O sea, en 18 gramos, que equivale a un mol, tenemos 6,022 por 10 a la 23 moléculas de agua. Por lo tanto, en 1000 gramos de agua, ¿cuántas moléculas vamos a tener? Y hacemos el cálculo, 1000 por 6,022 por 10 a la 23 dividido 18 y nos tiene que dar lo mismo que nos dio haciéndolo en dos pasos. Entonces, de esta manera, lo que quiero que vean es que el mol siempre vale 6,022 por 10 a la 23 partículas, átomos, moléculas, lo que sea. La importancia del mol radica en que justamente se obtuvo el mismo valor que la masa relativa de los átomos, que son las partículas que hay en el núcleo. Así que, y después es una cuestión práctica, y hoy en día tenemos toda la información en la tabla periódica. En la tabla periódica tenemos justamente la masa molar de los elementos, ¿sí? Porque el elemento está formado por millones y millones de átomos. Y si hablamos de un átomo solo, tenemos la masa relativa, pero acuérdense que lo tienen que redondear, porque un átomo solo es imposible de pesar en una balanza. O sea que justamente esa cantidad son las partículas nucleares que tiene el átomo. Bueno, espero que hayan comprendido la importancia del mol.